Seguimos con el capítulo 20. Lo que tenemos nuevo aquí es el participio de tiempo aoristo voz pasiva. ¿Se acuerdan que en el verbo es distinto? Tiene la zeta y aquí vamos a encontrar algo semejante que es distinto de la forma activo o medio. Y algo que se llama genitivo absoluto. Vamos a ver el vocabulario. Repitan por favor, graféis. Habiendo sido escrito. Habiendo sido escrito. Es el participio de aoristo segundo, voz pasiva de grafo. Declinado como el participio del aoristo primero, voz pasiva. Ok. Eike. Allí. Ajá, entonces, y luego eutheos y euthus. Y este es un adverbio de los favoritos de Marcos. Marcos está siempre con prisa y usa esto muchísimo. Himation to, el vestimento. Oikia ge, sinónimo de oikos. Paidion to, y aquí es regalado, ¿no? Porque pediatra, pediátrico viene de esto. Ok. ¿Cuál sería la diferencia entre paidion y tecnon? Pues realmente poca diferencia, o sea, básicamente son sinónimos, sí. Aunque esto, pues sí, los dos son neutros, pues muy parecidos. Aunque normalmente cuando se habla de los niños, se usa tecna. Y cuando habla del niño, en específico no de los niños, creo que normalmente usa paidion. Ok, stratiotes. Stratiotes es soldado, estrategia. Sinagoga, obviamente. Fulake, guardia, cárcel. Bien, la declinación de luo, pero en participio aoristo voz pasiva, es aquí en columnas tenemos masculino, femenino, neutro y las terminaciones son párrafo 260, el participio de aoristo pasivo, voz pasiva, igual que el participio de presente voz activa y aoristo voz activa, se declina según la tercera declinación en masculino y neutro y según la primera declinación en femenino. Entonces las terminaciones son parecidas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La teta. Exacto, la zeta. La zeta es la diferencia. No hay aumento, pero sí trae la zeta. ¿Ok? Pues esto es la pista de que es pasivo. Entonces aquí la característica C, señal del sistema de aoristo voz pasiva, sexta de las partes principales aparece agregada al tema verbal en todas las formas. El aumento no está solamente, es para el verbo, no es para el participio. 264. Como los otros participios del aoristo, el participio de la voz pasiva indica acción anterior a la acción del verbo. Se aplica también todo lo dicho acerca de usos atributivos, sustantivos, etc. del participio. Ok, vamos a ver ejemplos. Entonces aquí ek blecenta ta daimonia hupo tu kiriu apelcen eisten tha lasan. Entonces los demonios, habiendo sido echados fuera por el Señor, se fueron al mar. Entonces aquí la única diferencia es que es pasivo, pero tenemos que colocar la acción antes del verbo principal. El verbo principal es aoristo, entonces tenemos que poner aquí habiendo sido echados fuera por el Señor
los demonios se fueron al mar. Y aquí, ejemplo 2, eger thenti ek necron proselthon auto. Entonces aquí ellos vinieron a él y luego después de que él, porque sabemos que esto va con auto, el participio va con auto porque es dativo singular masculino. Entonces vinieron a él después de que él había sido levantado de los muertos. Entonces aquí es pasivo, habiendo sido levantado de entre los muertos, ellos vinieron a él, pero él fue levantado de los muertos. 3. Hoi didaxthentes hupotu apostolu elthon eisto ton oikon. Entonces aquí, los que habían sido enseñados, porque es pasivo, los que habían sido enseñados, y aquí es eithon, entonces los que habían sido enseñados por el apóstol fueron o entraron en la casa. Básicamente lo mismo, lo único es que es voz pasiva. Aquí tenemos un buen repaso, 265, de los participios. Tiempo presente, tiempo auristo, tenemos tiempo presente, las diferentes voces, y aquí con el artículo y sin el artículo, pues pueden ver las diferentes traducciones con el artículo y sin el artículo, y luego lo único nuevo aquí es voz pasiva. Algo realmente que no tiene paralelo en español es el genitivo absoluto. Entonces es un concepto que va a ser un poco raro al principio para nosotros. Cuando tenemos una cláusula que tiene otro sujeto diferente al sujeto de la frase principal, muchas veces aparece en genitivo absoluto. Habiendo salido fulano de la casa, sutano fue a la tienda. Entonces son dos personas actuando. Y normalmente la primera frase en griego sería en lo que se llama genitivo absoluto. Bien, un ejemplo aquí. Eponton tauta, ton apostolon, hoi mathatai apelthon. Lo raro aquí para nosotros, ok, entonces el enunciado principal es hoi mathatai apelthon. Los discípulos se fueron, ok, pero aquí tenemos, habiendo dicho estas cosas, ¿quiénes? Los apóstoles, pero no está en nominativo, aunque ellos son los actores, ellos son el sujeto. Entonces, ellos, los apóstoles, son el sujeto de este participio. Sin embargo, en la formación del genitivo absoluto, ellos van a estar en genitivo, no en nominativo. Entonces, esto es un concepto un poco raro para nosotros, ¿no? Aquí la idea de absoluto quiere decir desatado o separado. En español, si digo en lo absoluto, ¿qué estoy haciendo? Estoy separando cosas, estoy diciendo para nada que ver. Pues aquí podemos tener esta idea, ¿no? Vamos a ver unas comparaciones. Genitivo absoluto solamente cuando el sustantivo pronombre conectado con el participio es distinto del sujeto, ya que dije, al sujeto del verbo principal. Ok, vamos a comparar aquí. Habiendo dicho estas cosas, los apóstoles se fueron. Pero aquí, habiendo dicho estas cosas, ¿quiénes habiendo dicho estas cosas? Los apóstoles. Por eso es en nominativo, plural masculino, para que vaya de acuerdo con hoi, apóstoloi. Pero si otros, vamos a comparar con esto,
habiendo dicho estas cosas los apóstoles, los discípulos se fueron. Entonces, tienen mismas reglas acerca de los tiempos. Auristo, entonces Auristo aquí tiene que ser antes de, pero son otros actores, otro sujeto. Otro ejemplo, legontos autu tauta hoi mathetai apelthon. Mientras que él, autu, en genitivo autu, mientras decía estas cosas, él, los discípulos se fueron. Y es aquí presente, entonces tiene que estar pasando al mismo tiempo que se fueron. Mientras él decía estas cosas, los discípulos se fueron. Aquí es fe, entonces tenemos que auristo pasivo, es genitivo, plural, masculino, y aquí el verbo principal también es plural. Entonces los esclavos se fueron al desierto, pero ¿cuándo? Después de que los discípulos fueron enseñados por el Señor. Después de que los discípulos fueron enseñados al Señor, los siervos salieron al desierto. Entonces, en absoluto, los siervos y los discípulos son dos grupos. ¿Okay? Si hubiera dicho esto, los discípulos, habiendo sido enseñados por el Señor, se fueron al desierto, hay un solo sujeto, y esto no es en genitivo, es en ¿qué? Nominativo. El participio es en nominativo aquí porque está de acuerdo con los discípulos, que son los actores principales del verbo. Entonces no hay genitivo absoluto aquí. Esto con el tiempo pues tendrá más sentido. Vamos a ver este ejemplo. Creo que tienen todo el vocabulario aquí. El ejercicio número 1. Vamos a buscar la cláusula principal. ¿Qué dice la cláusula principal del número 1? Exacto. ¿Qué quiere decir? Los siervos ven dijeron a estos discípulos. Okay. Esas cosas. Exacto. Los siervos dijeron estas cosas a los discípulos. Ahora vamos a ver cuál es esta cláusula aquí. Aquí tenemos, es pasivo, pero es en forma pasiva, pero es deponente. Entonces, entonces, aquí es genitivo. Habiendo ido el gobernante al Señor, los siervos dijeron estas cosas a los discípulos. Entonces, habiendo ido el gobernante al Señor, los siervos dijeron estas cosas a los discípulos. Número 2. Creo que tenemos vocabulario aquí también. Entonces aquí vamos a buscar cuál es la cláusula principal. Episteusen, eiston, kyrion. Entonces, el gobernante creía en el Señor. Creyó en el Señor, creyó en el Señor. El gobernante creyó en el Señor y aquí, aquí no es genitivo absoluto. Arjón sería el genitivo, ¿verdad? El gobernante. No, aquí es este es nominativo. Aquí no hay,
Aquí no es genitivo absoluto. Entonces aquí es nominativo, pero es en forma pasiva, pero el sentido es deponente. Entonces, después de haber ido a ellos, el Señor creyó en el Señor. Pues aquí no hay genitivo absoluto. En número 3, hay genitivo absoluto. Porque aquí inmediatamente creyó también el gobernante. Pero es después de que ustedes creyeron en el Señor, inmediatamente creyó también el gobernante. Después de que, ¿ven más o menos cómo esto funciona? Bien, vamos al próximo capítulo. Ya el modo subjuntivo, vocabulario. Hamartano, dikaosune, justicia, justificación. Ean es sí, sí no como yes, pero sí como condicional. Es también sí. Eu angelizomai. Yo predico el evangelio, yo evangelizo. Verbo defectivo. Con el acusativo indica el contenido de lo que se predica. Entonces muchas veces es como evangelizo el evangelio, quiere decir predico el evangelio. Pero con dativo, evangelizo a los griegos, es a quienes estoy evangelizando o predicando. Hina es para qué. Y en español, para qué requiere qué modo. Requiere el modo subjuntivo, igual que en español. Entonces, hina, igual que para qué, requiere el subjuntivo. Si yo digo para qué, no digo para que tienen ustedes, digo que para que tengan, y es subjuntivo. Entonces, vamos a ver lo mismo en español o en griego. Laos, ho. Pueblo, loipos, loipe, loipon. Lo demás, lo restante. Y Macarios, Macaria, Macarion. Bienaventurados son, y aquí es la palabra dichoso, bendito, feliz también. Martirian o marturian, G. Marturía, G, es el testimonio. Es interesante la palabra mártir, al principio significaba el testigo, pero se fusionaron las ideas porque testigos empezaron a convertirse en mártires, entonces la palabra se transformó. Medé, ni aún, medé, y a ver, si es medé es ni esto ni lo otro. Meketi es igual que uketi, pero aquí con modos aparte del indicativo. Uketi va con indicativo, meketi va con otros modos. Oxlos, jo. Multitud, muchedumbre. Ok. Modo subjuntivo ocurre solo en los tiempos presente y aoristo, aparte de algunos casos raros, pero principalmente no tenemos que preocuparnos más que presente y aoristo. Lleva las desinencias personales primarias, inclusive en el aoristo, que es un tiempo secundario. Antes de las desinencias, en todas las formas se coloca la vocal variable larga o omega, eta, en vez de la vocal variable corta, omicron, epsilon, que ocurre en el presente indicativo. Entonces, vamos a ver aquí 270. Entonces es luo, lueis, lue, luomen, luomen, luete, luosin.
Y si comparan esto, pueden ver las columnas en el acordeón. Busquen la columna de presente activo indicativo y busca la columna de presente activo subjuntivo. Es PAI, PAI y PAS. ¿Encuentran eso? Sí. Ok, luo idéntico, ¿no? Sí. Luéis se alarga a luéis, pero es ahora con eta en lugar de épsilon. Lué se alarga a lué, pero es eta en lugar de épsilon. Luomen se alarga a luomen. No estamos pronunciando omicron y omega diferente, pero podemos ver aquí que omicron en lugar de omega en lugar de omicron. Luete es luete. No estamos tampoco distinguiendo entre epsilon y eta, pero aquí es importante que nuestra pronunciación no sea tan diferente. Entonces, luusin se convierte en luosin. Y en buena pronunciación, que no tengo, estos serían considerados largos, las vocales largas en lugar de cortas. Igual, modo subjuntivo presente, voces media y pasiva, de luo. Tenemos aquí en lugar de luomai, tenemos luo con omega. Entonces se alarga la vocal. ¿Okay? A ver. Aquí, pues básicamente lo que acabo de describir, y les digo que consideren el acordeón. Okay. Modo subjuntivo, tiempo auristo, voz activa de luo. Entonces aquí, ¿qué tenemos en subjuntivo que no tuvimos en presente? Tenemos las mismas desinencias, ¿no? Las mismas terminaciones, pero tenemos la sigma. ¿Qué no tenemos? Epsilon. ¿Perdón? Epsilon. Epsilon, no tenemos el aumento en subjuntivo, pero sí tenemos las desinencias igual que en el presente, pero tenemos la sigma, que va a ser nuestra pista. No hay futuro subjuntivo, ¿verdad? Vamos a ver que es básicamente como en español. En español existe, pero ya no se utiliza. Utilizamos el subjuntivo, y vamos a ver este uso después, o sea, para cosas en el futuro. En español, cuando lleguen a casa, estoy usando presente, pero el subjuntivo, pero es futuro, la referencia. Cuando lleguen a sus casas, empiezan a estudiar griego. ¿Okay? Creo que ya está en la Reina Valera, el que creyere es futuro subjuntivo, pero no decimos eso ya. El que creyera, diríamos nosotros, ¿no? En el Señor. El que crea en el Señor, diciendo en el futuro, el que crea en el Señor será salvo. Antes decían el que creyere. Entonces creo que, si no me equivoco, existe en griego, pero ya no se utilizaba en la época koiné. Queda de tarea, pero creo que es más o menos así. ¿Okay? Pues aquí igual, auristo, voz media de tiempo auristo, subjuntivo. Pues aquí tenemos sigma, tenemos las vocales largas y no tenemos aumento. Y luego tenemos párrafo 279, tenemos que subjuntivo, auristo, pasivo. ¿Y qué lo distingue? La teta. La zeta, vocales largas en las desinencias y no tiene aumento. Bien, aquí tenemos párrafo 282, modo subjuntivo tiempo presente de emi, y aquí está en el acordeón
En mí está en la segunda, primera página, abajo a la izquierda. Entonces, busquen el presente subjuntivo, que es PXS, porque no tiene voz, porque es como voz pasivo de ser, o sea, no tiene voz aquí, entonces tiene solamente tiempo y tiene modo, pero aquí es o, eis, omen, eite, osi, que es similar a presente, pero las vocales son más largas, son largas en lugar de épsilon. Entonces pueden comparar PXI con PXS, esas dos columnas, presente indicativo, presente subjuntivo. ¿Okay? Siguiendo los tiempos del subjuntivo. En el modo subjuntivo no hay distinción alguna entre los tiempos. El auristo no se refiere a tiempo pasado. El tiempo presente no necesariamente se refiere al tiempo presente. La distinción entre el presente y el auristo concierne solamente cómo se considera la acción. El subjuntivo del auristo indica una acción sin decir nada acerca de su continuidad o repetición, con un aspecto indefinido. El subjuntivo del presente representa la acción en su continuidad o siendo repetida. Entonces, aquí, hina luso simplemente quiere decir para que desate, mientras que hina luo quiere decir para que esté desatando. Entonces, presente es continuo, auristo es indefinido en cuanto a su acción. Generalmente, como dice Machen, generalmente bien difícil destacar la diferencia en la traducción al español, y los subjuntivos de presente y auristo deben ser traducidos de igual manera. Si podemos sacar la diferencia sería bueno, y a veces se puede, pero a veces no se puede. Negativo de subjuntivo. Negativo de subjuntivo es me en lugar de u. Subjuntivo hortatorio. La primera persona plural de subjuntivo se usa en exhortaciones. Por ejemplo, pisteusomen eiston Kyrion. Creamos en el Señor. Igual que en español. Creamos en el Señor. Será como un imperativo. Es un imperativo, pero es primera persona plural. Entonces es un imperativo a nosotros mismos. Entonces es correcto, es un imperativo, es un uso del subjuntivo en una forma imperativa, pero se llama en griego hortatorio, ¿sí? Porque es una autoexhortación, creamos en el Señor. El subjuntivo en oraciones de propósito, y aquí es la hina. Erjómetha hina idomen auton. Venimos para verlo a él. Literalmente sería: venimos para que lo veamos. Si vamos a traducir subjuntivo con subjuntivo, para que lo veamos en español. Pero en español normalmente usamos el infinitivo, venimos para verlo a él. Entonces, pero literalmente para que lo veamos. Y ahí estamos indicando que es subjuntivo. Y luego, elthomen hina idomen auton. Vinimos igual, para verlo a él. Ajá. Venimos, y la diferencia aquí es venimos y vinimos. Venimos, presente, vinimos, auristo. Pero aquí vinimos para que lo viéramos a él. Así, si vamos a hacerlo muy exacto, venimos ahora para que lo veamos.
Y aquí vinimos para que lo viéramos. Aunque aquí es auristo, entonces realmente como vimos, no dice necesariamente nada en cuanto al tiempo, porque esto podría ser vinimos para verlo ahora, o sea, no dice en cuanto al tiempo. ¿Cuándo verlo? Pues para verlo. ¿Cuándo? No dice. Entonces, hina tiene que tener el auristo, el subjuntivo. ¿Okay? Se distingue de joti, que para qué y qué. Joti es como qué, y muchas veces introduce un discurso indirecto. Los alumnos de griego decían que el curso es muy fácil. Entonces, que sería joti. ¿Okay? Los alumnos de griego vinieron para que estudiaran. Entonces, aquí es el propósito, para que estudiaran griego. ¿Okay? Por ejemplo, legusin joti ginoskusi ton kirio. ¿Okay? Ellos dicen que conocen al Señor. Y aquí dicen, esto dicen para que los discípulos, dicen esto, esto dicen para que los discípulos escuchen, para que puedan escuchar, para que escuchen. Entonces es subjuntivo. Bien, párrafo, aquí el futuro, 288. Como regla general, las condiciones futuras se expresan por ean con el subjuntivo y otras condiciones se comunican por con el indicativo. Si estamos hablando del futuro, decimos, por ejemplo, ean eis eilthomen eis ten oikian opsometha ton kirio. Ok. Si entramos en la casa, veremos al Señor. Podríamos, para sacar la idea de subjuntivo, podríamos traducir subjuntivo en griego o en español. Si entremos en la casa, veremos al Señor. Y la idea es, si es que entremos en la casa en el futuro, veremos al Señor. Entonces, yo prefiero aquí, si entremos en la casa, veremos al Señor, para sacar la idea de que es subjuntivo que estamos traduciendo. Aunque ese verbo sea en auristo, ¿verdad? Con el vean le da esa... Exacto, es auristo, aquí es auristo, buena observación. Elthon, es auristo, pero auristo en subjuntivo no tiene que ver con tiempo. Lo que nos da la idea de tiempo es el verbo principal. Veremos al Señor. Si entremos en la casa, ¿cuándo? Pues cuando sea. Si entremos en la casa, veremos al Señor. ¿Okay? Y compara con esto. Si somos discípulos del Señor, seremos salvos. Aquí no es aorista, no es subjuntivo. Si somos discípulos ahora, es presente. Seremos salvos en el futuro. Pues esto sí dice cuándo somos discípulos. Esto no dice cuándo entremos. Cuando entremos está abierto. Aquí dice sí. Si somos discípulos, y aquí se usa aquí se usa ean. ¿Okay? Aquí otro ejemplo, ean didaskete tus adelphus pistoi didaskoloi. Si enseñan a los discípulos, son fieles maestros. Aquí, si enseñan, aquí es presente y es segunda persona plural, presente, activo,
subjuntivo de liderazgo. Entonces, si es que enseñen, si queremos hacerlo un poco abierto, si es que enseñen a los hermanos, son fieles discípulos. Entonces, pero aquí se traduce más simplemente, o sea, si enseñan a los hermanos, son fieles discípulos. ¿Cuándo? Pues cuando sea, no dice. Y aquí es un futuro indefinido. Aquí compárese con si enseñan a los hermanos, son discípulos. Pues aquí si están enseñando a los hermanos, ¿cuándo? Ahora, porque es presente. Y así se usa no ean. Son fieles maestros. Entonces aquí la idea es si el trabajo en el cual están involucrados ahora es enseñar a los hermanos, son fieles hermanos o fieles maestros. ¿Ok? Estos ejemplos muestran la diferencia entre las dos clases de condiciones. Vamos a introducir dos palabras nuevas, quizás probablemente nuevas, prótasis y apódosis. Prótasis es la cláusula que empieza con sí y apódosis es la conclusión. Si estudian, sacarán buenas calificaciones. La prótasis es si estudian y la apódosis es sacarán buenas calificaciones. Aquí un ejemplo. Si somos discípulos del Señor, enseñamos a los hermanos. Entonces, si somos discípulos del Señor, y aquí es en presente, entonces si estamos siendo actualmente discípulos del Señor, si es cierto que somos discípulos del Señor, enseñamos aquí es autoexhortación, que es enseñemos a los hermanos. Es una autoexhortación. Bien. Y ahora, capítulo 22, perdón. Infinitivos y otras cosas. Ok, vocabulario de. De es verbo impersonal. Es como es necesario, es menester, más o menos, no es el mismo significado, pero como usamos hay, algunas personas dicen, y no es correcto, tratan de poner persona con hay, pero hay o había debe quedarse en tercera persona singular siempre. En lugar de decir habemos muchos, es correcto decir hay muchos y hablando de nosotros. Entonces no se, solo en tercera persona, entonces no se cambia la persona aquí. De es necesario. Existing es verbo impersonal, es permitido, es lícito. Celo, yo deseo. Jesús, Jesús, Yadaios, judío, que leuo, yo mando, come, aldea, pueblo, melo, yo estoy a punto de. Ofelo, yo debo, pasco, yo sufro, pro, antes de, sotería, salvación, fariseos, es fariseo, Christos, Cristo. Okay. Infinitivo de luo, tiempo presente, luen, activa, media es luestai, pospasiva es luestai. Entonces media y pasiva iguales. Tiempo auristo, lusai, lusastai y lucenai. Entonces es desatar,
desatarme y luego ser desatado. Infinitivos de presente se forman a base del tema verbal del presente. Los infinitivos de aoristo, activa y media, a base del tema verbal de aoristo. No hay sorpresa ahí. ¿Okay? La sa, la característica, y luego la c, característica alargada ahí. Vamos a regresar aquí a ver. También sin la éxito, ¿verdad? Sin aumento, así es, sin aumento aquí. ¿Okay? Entonces aquí tiene la sa, aquí tiene la c, y aquí tiene, está alargado aquí la eta en, la epsilon en eta. Bien, infinitivo. Infinitivo presente de emi es enai, to be, ser o estar. El infinitivo es un sustantivo verbal. En muchos casos el uso del infinitivo es tan parecido al infinitivo en español que no merece comentario. Aquí celo, acuen, ton, logmon. Celo es quiero que escuchar la palabra. Igual que en español. Generalmente no hay distinción de tiempo entre presente y aoristo, sino la distinción es la misma que predomina en el subjuntivo. El infinitivo presente describe acción tal como es, en continuación o como acción repetida. El infinitivo aoristo no se refiere a la acción en alguna manera especial. Entonces podríamos decir, quiero estar escuchando la palabra, si queremos sacar que es presente. Quiero estar escuchando la palabra. Bien, es difícil sacar en traducción, pero podemos intentar. Negativo de infinitivo es me, no es u. Infinitivo articular. El infinitivo griego es un sustantivo verbal y puede tener un artículo, igual que en español, y usarse como un sustantivo. El estudiar griego es divertido. ¿Cuál es el sujeto de este enunciado? El estudiar, y puede tomar también en español, puede tomar un objeto directo. Griego, el estudiar griego es, y luego puede tener un adjetivo modificando el infinitivo, es, ¿qué dije? Divertido. Ok, bien. Es considerado un subjuntivo indeclinable de género neutro. Y así el artículo es de género neutro. ¿Ok? En otras palabras, vamos a decir to y luego el infinitivo. Y si vamos a modificar el infinitivo, el adjetivo también va a estar en neutro. Entonces, ¿cuál es el género de el estudiar en español? No tiene. ¿No? El estudio es masculino. La estudiante es femenina. El estudiar realmente no tiene, aunque usamos el, porque no es correcto lo estudiar, pero en griego sería como lo estudiar, porque es to. ¿Okay? Bien, párrafo 294. Se observa que los infinitivos del presente se forman a base del termo verbal del presente. Ya dije eso. Párrafo 302. El infinitivo con el artículo puede estar en la mayoría de las construcciones donde puede estar un sustantivo. Entonces aquí, kalon estito apothanein huperton adelphon. Entonces aquí es, bueno es el morir por los hermanos. Entonces, el morir por los hermanos. Es bueno morir por los hermanos. Y toma aquí el sujeto, más bien el sujeto es el morir, el verbo es tercera persona singular. Como nosotros, el estudiar es bueno. El estudiar estamos tratándolo como tercera persona singular. 303. De importancia singular es el uso del infinitivo articular
después de preposiciones. Y aquí tenemos meta to lusai. Después de soltar. Después de soltar. Después del acto de desatar. Y aquí tenemos en to luen. Aquí en o durante el proceso de desatar. Y aquí diato luthenai, por haber sido desatado. Entonces tenemos dia, tenemos en, tenemos meta. Aquí tenemos en diferentes casos también. Aquí tenemos dativo, aquí tenemos acusativo. Entonces va a cambiar el artículo según la preposición. Porque algunas preposiciones toman ciertos casos y el caso del artículo definido va a cambiar. Por ejemplo, pro tu lusai, entonces aquí va a ser en genitivo, antes del acto de soltar, y aquí eis to lusai, hacia el acto de desatar. Bien, eis se usa frecuentemente con el infinitivo articular para expresar propósito. Igual como en español, yo puedo decir muy formalmente y no muy coloquialmente, venimos aquí para que estudiemos griego. Normalmente usamos el infinitivo. Venimos aquí para estudiar griego. Entonces, normalmente hacemos lo mismo en español. Y aquí es eis to lusai, para desatar. Hasta ahora hemos visto al infinitivo como sustantivo. También es parte del verbo. O es parte verbo. Y así tiene características verbales, como el participio puede tener calificativos adverbiales y un complemento directo, ya lo hemos mencionado. Diferente al participio, puede tener un sujeto. El sujeto del infinitivo está en el caso acusativo. Qué raro, ¿no? Sí. Esto es algo un poco paralelo al genitivo absoluto. El sujeto en el genitivo absoluto es en genitivo. El sujeto cuando el verbo es infinitivo, el sujeto es acusativo. ¿Okay? Por ejemplo, podemos decir, un poco torpe en español, el nosotros estudiar saca mucho provecho. No es exactamente correcto, pero sería algo paralelo como en griego. Y el caso de nosotros en griego sería acusativo. Algunos ejemplos aquí. Ento legin autus tauta. En decir estas cosas, o mientras decían ellos estas cosas, ¿qué es el sujeto? Autus, qué raro, ¿no? Pero en decir ellos estas cosas. Y esto va a ser un poco difícil porque vamos a querer decir al principio en decir, no sé, o sea, cosas a ellos o algo así, ¿no? Pero a ellos sería dativo. Entonces no cuadra con el objeto indirecto. Entonces, si no cuadra, debemos decir, pues a lo mejor es acusativo, sujeto del verbo o del infinitivo. ¿Okay? Aquí, después de ser liberados, después de haber sido liberados la multitud, después de haber sido liberada, aquí despedida. Apoluo es desatar, pero aquí en el sentido de despedir la compañía, dispersar la multitud, el Señor se fue. Entonces aquí, después del... pues cómo sacar como infinitivo, sería muy difícil. Después de despedir,
no, después de despedirse, después de haber sido despedido o despedida la multitud, el Señor se fue. Un poco difícil sacar en español. Ok, otro ejemplo. Diabeto legestai tuto cupoton oxlon apelthen co apostolos. Ok, dia con acusativo por causa de haber sido dicho esto por las multitudes, los apóstoles se fueron. Pues aquí acusativo es el sujeto de este infinitivo. Ok, bien. 305. Se observa que no es posible siempre traducir literalmente. Y la meta de traducir no es literalmente palabra por palabra, entender la idea y luego ponerlo en castellano en una forma idiomática en castellano. Discurso indirecto. Aquí una pequeña curiosidad. Discurso indirecto se expresa por el acusativo y el infinitivo. Esta no es la curiosidad, vamos a ver otra curiosidad. Aquí los hombres decían ser él el profeta. Entonces los hombres decían ser él, que él era el apóstol o el profeta. Entonces aquí el acusativo con el infinitivo es discurso indirecto. ¿Qué decían? ¿Qué decían los hombres? Decían ser el profeta. Entonces si nosotros luego tratamos de ponernos en la conversación, ¿qué decían los hombres? Él es el profeta. Entonces, pero traduciendo en un reporte posterior a lo que decían los hombres decían que Él es el profeta. Entonces, estaban diciendo los hombres ser el profeta a Él. Entonces, es una forma de usar discurso indirecto. No es lo más común. Lo más común es lo que describe aquí. Normalmente es hoti con el indicativo, igual que en español. Los hombres decían que Él es el profeta. La diferencia aquí en discurso indirecto en griego, el mismo modo y tiempo están retenidos que fueron utilizados en el discurso directo. Entonces tenemos que como ponernos en los zapatos de los que decían y retener más literalmente en el tiempo lo que decían. Vamos a ver. Antes, lege hoti blepe ton apostolon. Dice que ve al apóstol. ¿Cuál es el discurso directo? Veo al apóstol. ¿Okay? Dice que blepe. Dice que ve el apóstol. ¿Okay? Palabras originales de la persona que habla. Son las palabras que quedarían entre comillas si fuera una cita directa. Okay. No hay diferencia entre griego y español aquí. Pero aquí hay una diferencia. Dijo que ve el apóstol. Okay. ¿Qué dijo él? Veo al apóstol. Entonces, ¿es en qué tiempo? Presente. Entonces, se retiene el presente en griego. Entonces, es más como una cita directa. Porque es vio, o más bien dijo, que ve al apóstol. Pero no suena bien en español. Tenemos que decir, dijo que vio al apóstol. Porque no lo hacemos así. Entonces, es al revés, ¿verdad? El pon que es en auristo lo traduce en presente, el hijo. No, sí los pasa al auristo, ¿verdad? Esto es auristo, sí.
pero lo que se registra, lo que se reporta, nosotros en castellano lo reportamos como si, o sea, en el pasado. Dijo que vio al apóstol. Entonces lo manda el auristo. Nosotros mandamos al pasado, pero ellos dicen, dijo que ve al apóstol. Para nosotros es más como dijo y luego veo al apóstol. Pero no se retiene la persona, pero sí se retiene el tiempo. Porque la persona originalmente es primera persona singular, yo veo. Entonces retiene el tiempo, pero no se retiene la persona. ¿Ok? Bien. Entonces aquí dice, en español podemos retroceder un paso con el tiempo. Por ejemplo, vamos a ver 3. El discípulo dijo que vio al apóstol. Entonces, ¿qué dijo originalmente? Vi al apóstol. Entonces, nosotros en español tenemos que ponerlo un paso más atrás. El discípulo dijo que había visto al apóstol. Porque este está reportando lo que dijo. Vi al apóstol. Cuando lo dijo, ya lo había visto. Entonces en español tenemos que decir, el discípulo dijo que había visto al apóstol. Bien. Otro ejemplo aquí, en el futuro. Dijo que verá al apóstol. Pero en castellano tenemos que usar condicional. Dice aquí futuro condicional. Creo que se llama solamente condicional en español. Porque ¿qué dijo al principio? Estamos en la conversación. ¿Qué dijo? Veré al apóstol. Y entonces dijo que verá al apóstol, pero en español tenemos que decir, dijo que vería, porque nosotros nos retrocedemos y nos ponemos ahí en su tiempo que vería al apóstol. Condicional. Nombres propios, escritos con mayúscula, primera vez que encontramos mayúscula. Muchas veces tienen el artículo, para los que son de Jalisco no hay problema aquí, porque aquí dicen el Alejandro y la Guadalupe, o sea, usan eso en griego. Aquí muchas veces es Jo Jesús o Jo Dios, el Dios, el Jesús. Y disculpa Larry, ellos lo considerarían así, bueno, o sea, como en un sentido de que no, o sea, no solo escrito, sino literalmente, o sea, por ejemplo, de que ellos lo entenderían así, o sea, como el Dios, o sea, no sé si me entienden, no solo mentalmente, sino... Sí, ¿por qué eso? O sea, no sé decir por qué ellos tienen esto y nosotros no. Para nosotros un nombre es definido, pero con el artículo es más definido, ¿no? O sea, el Alejandro. ¿No? Pero para nosotros es algo local aquí que se utiliza, pero no es muy común en español, ¿no? En griego sí. Pero en español normalmente no vamos a retener, no vamos a decir el Dios, a menos que creemos en el Dios que levanta a los muertos. Ahora tiene sentido. ¿Cuál Dios? El que levanta a los muertos, ¿no? Entonces tendría sentido retenerlo. Bien, ciertos sustantivos, en vez de ser uno entre muchos, son únicos en su género con el artículo o puede estar o no puede estar. Entonces no siempre. Puede ser teos o puede ser ho teos. Reuma o puede ser to reuma. Ho cosmos puede ser simplemente cosmos. Entonces a veces está, a veces no está. Y no tenemos que, o sea, a veces, por ejemplo, vamos a ver casos como no está ahí en Juan 1 y por eso los testigos de Jehová dicen en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios.
porque no tiene en ese caso el artículo. Entonces ellos dicen, pues es indefinido, es un Dios, no es el Dios. Pero por varias razones está equivocada esa traducción, ¿no? Tanto teológicas, pero gramaticales también. Pero no necesariamente tiene que tener el artículo para ser definido. ¿Okay? Bien, aquí existing es permitido, entonces no Es lícito. no es lícito, no es permitido para ti Tener a ella. tenerla, exacto, tenerla. ¿Le suena? O sea, Juan el Bautista decía a Herodes, no es lícito para ti tenerla, a tu cuñada. Ujú. Pues podemos ver algunos aquí que le usas de tus oxlus apolucenae excelten eisten eremon. Ujú. Pues aquí es participio auristo después de haber dado órdenes a las multitudes a dispersarse, a ser dispersos o despedidos o despedidas, se fue al desierto, se fue al desierto. Y yo creo que van a, salvo por esta cuestión del sujeto estando a veces en acusativo, creo que van a encontrar que el infinitivo es más o menos normal para ustedes. Aquí otra vez, no es bueno tomar el pan de los niños y echarlo fuera. Entonces, no es bueno, auristo, infinitivo. Entonces, es acción indefinido. En general no es bueno. ¿Por qué auristo? Porque no es una acción definida. No estamos hablando de un banquete, un desayuno. Estamos hablando de, en general no es bueno tomar el pan de los niños y echarlo fuera. Okay. Aquí Jesús empezó a decir a los judíos que es necesario para él irse. Es necesario para él irse. Entonces dijo Jesús, empezó a decir Jesús a los judíos que probablemente tendríamos que poner nosotros que era necesario para él irse, para ponerlo en el pasado ahí. ¿Ok?